En esta clase vamos a hablar acerca del equipo que se utiliza para pavimento rígido. Y vamos a hablar en primer lugar acerca de la planta de hormigón concreto. Hemos visto que hay plantas totalmente industriales donde todo está automatizado, incluso se tienen silos donde se guarda el cemento y grandes cantidades de áridos que están acumulados y son dosificados con la ayuda de buzones controlados electrónicamente y cintas transportadoras que van metiendo los áridos y también el cemento y el agua también que entra de forma controlada. Entonces se trata de hacer mezclas lo más eficientes posible con el único objetivo de poder ahorrar en lo posible el cemento, porque eso es lo más caro y eso es lo que encarece, ¿no? A a un hormigón. Si podemos ahorrar en cemento, entonces vamos a tener un hormigón barato, pero también resistente. Entonces el objetivo es ahorrar cemento y por eso se utilizan estas plantas industriales, ¿no? Hay también las semi-industriales que pueden ser plantas móviles, ¿sí? O que simplemente tengan una dosificadora y no tanta tecnología, o plantas artesanales donde se hace una rampla, se coloca un buzón hecho de madera y un tractor va echando progresivamente los áridos, incluso el cemento, y se lo mezcla junto con agua que es botado en una piscina que ha sido cavada en la tierra con lona. Y de esa forma se puede montar una planta artesanal que también se puede hacer un buen mezclado, ¿sí? Si es que se lo empieza a trabajar adecuadamente. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las plantas industriales. Vamos a ver acerca de la cabina de control. Fíjense, vamos a revisar esto un poco de la cabina de control. A ver, Alex, Brian, Poma, por favor, puedes leerlo. Ok, Inge. Su función requiere la presencia de un solo operativo por su grado de automatismo, que permite al operario, mediante un panel de mando centralizado, dirigir y controlar las fases de dosificación. El panel de mando está compuesto por una consola, desde la cual, mediante el uso de un software especial, regula el ingreso del material, desde la dosificación hasta la obtención de la resistencia característica especificada. Bien. Entonces hay un operador que empieza a programar acá la dosificación y este consola o este panel de control empieza a ajustarse para que pueda abrir las compuertas y botar las cantidades que necesitamos de los áridos, del agua y del cemento. Entonces esto es lo más industrial posible, ¿no? A partir de una cabina. Y aquí afuera está todo el equipo, ¿no? Bien. Hablemos de de las tolvas dosificadoras. Aquí es donde se agregan los áridos y este es un sistema electrónico que va abriéndose a fin de que esta banda transportadora va subiendo el material. Hay dos sistemas, uno que se abre de golpe y otro que va abriéndose progresivamente hasta que cuando detecta que ya ha entrado la cantidad suficiente se cierra. Aquí puede haber cemento, puede haber grava o puede haber arena o simplemente áridos y el silo de cemento podría estar en otro lado. Entonces todo cae en pequeñas proporciones a una banda transportadora que va botando al camión hormigonero. ¿Sí? Bien. La bomba de agua también va conectada directamente, fíjense, a la tolva y bota directamente al camión hormigonero. ¿Sí? También es controlada con un caudalímetro,
¿sí? Para el mezclado. Y por lo general se coloca más del 50% al principio y a medida que van entrando los agregados, se va colocando, ¿no? El agua. Entonces aquí está un silo, esto es cemento, ¿sí? Un silo de cemento y el cemento se va extrayendo de este silo, ¿no? Este es del ready mix. La dosificación que se hace mediante estas plantas es por peso. Cuando se prepara cemento para una construcción, ¿se dosifica en peso o en volumen? ¿Qué dirían ustedes? Una construcción artesanal, alguna vez incluso hasta han trabajado en una construcción, ¿no? En una vaciada, han ayudado de alguna forma. ¿Cómo se hace? Por peso, ingeniero. No, no se hace por peso. Se lo hace por lo general en volumen, en una construcción artesanal, porque se agarran baldes, ¿no? ¿Sí? Se agarran baldes, se llena el agregado al balde y eso se tira, ¿sí? Incluso el cemento también se pone en un balde y se tira, ¿no? Y le dicen a los obreros, tres de esto, cuatro de esto y dos de esto, por decir, ¿no? Por dos de cemento tienes que poner cuatro de arena y por decir seis de grava, ¿no? Entonces van botando por baldes, ¿no? Y le ponen una lata o dos baldes de agua y más o menos lo empiezan a ajustar, ¿no? Ellos conocen cómo tiene que estar ¿cómo se dice esta palabra? La densidad de la mezcla del hormigón, su fluidez, y de esa forma van ajustando el agua, ¿no? Entonces más o menos ya saben cuánto le van a echar el agua, lo echan al principio todo el agua, después lo echan la grava, después el cemento y al final la arena, ¿sí? Y hacen girar hasta que encuentran que su fluidez adecuada, lo dejan girar un poco y lo botan a la carretilla o al guincha o a donde corresponda y se dosifica por lo general en volumen, en una obra común, ¿sí? Pero estas plantas dosifican por peso. Ahora, ¿qué sería lo correcto? Cuando uno dosifica en volumen, lo único que se acuerda es el famoso 1, 2, 3. Uno de cemento, dos baldes de arena y tres baldes de grava. Incluso hasta el fabricante de cemento recomienda hacer eso. Si usted no sabe o no tiene idea de la dosificación, use esta dosificación que es tolerante, ¿no? 1, 2, 3, que no es una dosificación exacta, pero funciona, ¿no? Se tienen buenos resultados. Pero ¿qué sería lo correcto? ¿Sería lo correcto dosificar por peso o por volumen? ¿Mm? En este caso sería más exacto por peso, ingeniero. Bien. Ahora, si ustedes están en una obra, ¿cómo podrían dosificar por peso? Solo hay mezcladora, ¿no? Y baldes de 20 litros. Han estado en una vaciada alguna vez, ¿no? Y han visto lo que hay, ¿no? Gente del mercado, eh, baldes, palas, agua en turril, ahí está la bolsa de cemento. ¿Cómo podríamos dosificar por peso en esas condiciones? No hay balanza siquiera, ¿no? ¿Mm? ¿Qué dirían jóvenes? Lo que sí pueden hacer es seleccionar los baldecitos que van a usar, un mismo balde. Realmente son unos negritos o se utiliza el balde de 20 litros. Es mejor usar el balde negrito porque el balde de 20 litros es pesado y a veces por flojera no lo llenan completamente, ¿ya? A veces es mejor usar el negrito chiquito, varios.
Y lo que se puede hacer es calibrar los baldes. O sea, se pueden hacer como unas 10 o 15 veces este ejercicio. Se llena un balde de forma manual o con pala y se lo pesa y se anota el peso, ¿sí? Se lo hace por lo menos unas 10 veces y se saca un promedio. Mejor si son 20, ¿no? Y se saca un promedio. Lo mismo se hace con la arena, tanto de la grava con la arena. Y el cemento, jóvenes, lo tenemos por peso en la bolsa. Si la mezcladora es lo suficientemente grande para meter una bolsa entera, podemos dosificar la cantidad de baldes por bolsa, ¿sí? Entonces, como sabemos cuánto pesa cada balde, podemos tener una idea de cuántos tenemos que echar por bolsa de cemento. Ahora, si es que la mezcladora no es lo suficientemente grande, claro, esto se hace con mucha anticipación. Agarramos cemento y hacemos el mismo ejercicio que en el caso de la arena y de la grava y llenamos el balde unas 10 veces de cemento y lo pesamos y sacamos el promedio. Entonces, de esa forma podríamos establecer cuánto pesa de cada material un baldecito. Y podríamos hacer una tablita donde decimos mi dosificación de laboratorio me van a dar en peso o yo lo voy a calcular en peso y lo transformo a cuántos baldes necesito usar. Y de esa forma puedo hacer una dosificación por peso, haciendo una obra artesanal. Obviamente, en 10 preparadas que se hagan, de 10 mezclas en la mezcladora, no todas van a salir bien. Algunas se han puesto más, otros se han puesto menos hormigón, más cemento, menos hormigón, pero si ustedes se acuerdan, en tecnología de hormigón se tiene la campana de Gauss, ¿no? Para la rotura de cilindros. ¿Qué porcentaje se espera? ¿Se acuerdan del porcentaje de probetas buenas se tiene en porcentaje estadístico? Creo que ni siquiera saben eso. Es el 95%. ¿Sí? O por lo menos el 90% son muestras buenas. O sea, de 10 cilindros, 9 tienen que salir bien y uno mal, uno fallado, ¿no? Entonces ese es el porcentaje estadístico de error, ¿no? Entonces algo parecido tiene que ser en el caso de las mezclas, ¿no? No siempre vas a poder calcular, pues sacas un promedio y vas a estar con un casi 10% de error, pero van a ser todas las mezclas buenas, ¿no? Y una quizás falle, ¿no? De 10 una falle, pero 9 están bien. Entonces las mezclas buenas a veces se mezclan con las malas y al final sale una mezcla homogénea. Entonces de esa forma podríamos dosificar por peso si estamos en una obra artesanal. Pero ese trabajo tendríamos que hacerlo mucho antes de la vaciada, ¿no? 1 o 2 días antes, darnos el trabajo, incluso hasta el agua, ¿no? Podemos calcular los litros por peso, porque como la densidad es 1 del agua, puedes calcular en base al peso el volumen. Y así puedes tener una mezcla exacta, ¿no? Y bueno, la cantidad de agua, dependiendo de la fluidez, se va ajustando. Porque dependiendo también al elemento estructural, la fluidez es importante. Por ejemplo, si voy a vaciar columnas, ¿cómo tiene que ser la fluidez del concreto? Columnas y vigas. ¿Mm? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Sería lo mismo que vaciar zapatas? No, tendría que ser en este caso un poquito más manejable el hormigón, ¿no? Para que no tenga también lo que es la desgregación, La cangrejera, ¿no? la coquera es que lo llamamos también, ¿no?
Eso pasa en columnas y en vigas, ¿no es cierto? Entonces no tiene que ser tan seco, ¿no? Pero si estoy vaciando zapatas, no puedo ponerle un hormigón fluido. ¿Por qué va a pasar? No va a parar, ¿no? Todo se va a empezar a aplanar así como agua y eso mi zapata lo arruina. Pero si tengo un hormigón un poco más seco, entonces voy a poder hacerlo parar y el rebaje, porque la zapata no es una cosa así rectangular, ¿no? Sino que tiene un rebaje, ¿han visto? Tiene un rebaje, ¿sí? Lo hago simplemente con frotacho, ¿no? Entonces, para eso necesito un hormigón un poco más seco, ¿sí? O si estoy vaciando pavimento rígido, también el hormigón tiene que estar un poco seco, pero ni tan seco, pero tampoco tan fluido, sino tiene que ser una mezcla plástica, ¿no? Pero para columnas tiene que ser un poco fluido, o losas, ¿no? Para evitar lo que son las cangrejeras. Porque si lo pongo muy seco y vibro mucho, el vibrar mucho también puede ocasionar segregación del hormigón y aparece algo parecido a la cangrejera, pero se ve puros piedras de grava ahí amontonadas en una región, eso se llama segregación, ¿sí? O si vibro mucho, también puedo contribuir a que se desclave el encofrado, ¿sí? Porque basta que la vibradora le agarre a la madera empieza a vibrar y se puede desclavar. O hasta si lo hago chocar mucho con los fierros, puede desamarrar los fierros, la vibradora. Entonces, no tengo que vibrar exageradamente, ¿no? Las vigas y columnas. A veces lo mejor que se hace cuando se vacía columnas, se chucea, ¿sí? ¿Alguien ha visto qué consiste el chuceado? Sí. Bueno, se puede coger en este caso con una varilla de acero, ¿no? También se compacta más con los golpes laterales que se da con el martillo mismo. Mm. Y esos golpes de martillo no van a darse en un hormigón seco, ¿ve? Necesariamente tiene que ser algo fluido, no tan fluido tampoco, ¿no? Sino que tiene que ser un poco fluido. Porque si es muy fluido, eh, el cemento se lava, o sea, se va con el agua y simplemente queda mezcla pobre. Es el problema de ser fluido. Entonces tiene que ser lo más adecuado. Entonces, por eso, para determinar eso, necesitamos calcular muy bien el agua. Entonces, nos pasamos en agua y es un gran problema. Así que estas plantas pueden controlar el agua con exactitud. Y también se lo puede hacer artesanalmente, pero para eso el operador o el que está encargado de la mezcla tiene que tener experiencia, porque al principio la mezcla parece seca, ¿no? Pero una vez que da dando vueltas, empieza a volverse más fluida. Entonces hay que esperar, ¿no? A que se mezcle todo. Bien, entonces para colocar el cemento de una forma más exacta, necesitamos tener una balanza, ¿sí? Esa es la dosificación por peso. Entonces aquí vemos un poco de eso, cómo entra, aquí el buzón está, ¿sí? Esta es una planta ya industrial. Y hemos visto en los videos cómo trabaja, ¿no? Porque aquí en las fotos es muy difícil darse cuenta, pero los varios videos que hemos visto en la anterior clase un poco ya nos han dado la idea. Bien, hablemos de la productividad de las plantas de hormigón. Esto es lo que es eh, nuestro interés. La productividad Q es un valor de C multiplicado por la eficiencia dividido por la densidad del hormigón o el peso específico del hormigón. Y la productividad se mide en metros cúbicos hora. Este C es la capacidad nominal de la planta en toneladas hora, ¿sí? Entonces, dependiendo al tamaño y a la infraestructura de la planta, tiene una producción horaria de cuántas toneladas de concreto. Algo parecido a lo que es el asfalto.
Y el factor de eficiencia siempre está entre 0,85 o 0,65 a 0,80. Y una vez que se prepara el hormigón, los camiones hormigoneros sí o sí tienen que llevarlo, ¿no? No puedes llevar en volqueta, porque si llevas en volqueta, el hormigón se empieza a consolidar y se queda ahí. O ni siquiera la volqueta puede levantar y echar, ¿no? Entonces necesita estar moviéndose, girando, ¿no? Entonces sí o sí tienes que llevarlo en un hormigonera o un cargador frontal, ¿no? Pero siempre y cuando sean distancias pequeñas, ¿no? De 10, 15 metros a lo mucho, entonces se puede usar un cargador frontal, ¿no? También otros equipos parecidos son las pavimentadoras, que son más complejas que las pavimentadoras de asfalto, pero estas colocan concreto, ¿sí? Entonces aquí se tiene una pavimentadora y esta es totalmente industrial muy grande que va colocando y va vibrando el concreto y lo va dejando colocado para que simplemente se le puedan hacer algunos ajustes. Entonces esta máquina va avanzando y puede hacer varios metros cuadrados al día, pero para eso necesita una alimentación constante, ¿no? De concreto. Las pavimentadoras aquí en el medio son más pequeñas, ¿no? Aquí fíjense, lo están metiendo con volqueta, tal vez son cantidades pequeñas. Entonces ponen aquí la mezcla, esto viene acá y hace su trabajo, ¿no? Realmente las pavimentadoras que hay aquí en Bolivia son más pequeñas y son alimentadas por mixer. La productividad de la pavimentadora Q es 60 por D por E por L por E sobre T más 1 más H. D es la distancia de trabajo recorrida por el equipo en metros. E es el espesor de la carpeta. Y por lo general los pavimentos rígidos vienen desde 12 centímetros hasta 25 a 30 centímetros. Cuando ya superan los 20 centímetros o 18, ya se utilizan fierros, pero no un fierro así como si fuera un enmayado, sino son pasadores, ¿no? Que van en las juntas, ¿no? Eso vamos a ver en algún momento. Bien, LE es el ancho útil en metros de la pavimentadora y E es el factor de eficiencia de trabajo. Y este es el tiempo corregido. Bien. La velocidad de trabajo de una pavimentadora está entre 20 a 25 centímetros. De hormigón de 20 a 25 centímetros de espesor se refiere. La velocidad promedio está entre 120 a 200 metros hora. ¿Sí? Después tenemos aquí la duración del ciclo de trabajo T. Lo calculamos de esta forma. Este D es la distancia del tramo trabajado dividido entre este valor, que creo que es la velocidad de trabajo, más TF es el tiempo fijo, que son el tiempo de las maniobras, que es de 3 a 7 minutos. Bien, ahora vamos a ver algo un ratito. De un momento.
El transporte internacional de mercancías por mar aumenta de forma permanente y con ello crece la importancia de los puertos marítimos belgas de Amberes y Gante. Un tráfico de camiones con fuerte crecimiento y una concurrencia cada vez mayor de la red de autopistas belga es una consecuencia de este desarrollo. El saneamiento de la E17, que soporta tanto tráfico pesado, muestra la nueva estructura óptima de las calzadas para las exigencias del futuro. La red de autopistas en Bélgica está compuesta en un 40% por calzadas de hormigón y en un 60% por autopistas de asfalto. La elección del revestimiento de la calzada depende de la parte porcentual de camiones del tráfico total. Se desmantelan los viejos firmes de hormigón. Se quita fresando la capa de asfalto situada debajo. Se construye una capa base fijada hidráulicamente. Sigue la incorporación de la nueva capa de asfalto. Se fabrica la pared guía central de hormigón. Se elabora la armadura de las calzadas de hormigón. A continuación, el revestimiento de hormigón para las calzadas. Hemos elegido un firme de hormigón armado de forma continua, el llamado CRCP, como tipo de pavimento, porque en Bélgica poseemos una larga experiencia con este tipo de calzada. Desde los años 50 llevamos probando el CRCP de forma intensiva y desde los años 70 aplicamos CRCP en nuestras autopistas. CRCP ofrece más ventajas respecto a las placas de hormigón acopladas. No hay juntas transversales. Esto implica un mayor confort de conducción para los conductores y una reducción de costes para los organismos del tráfico rodado. Además, el CRCP se puede cubrir al cabo de 20 o 25 años con una capa de asfalto fina y bituminosa, sin problemas de grietas, convirtiéndose así en una calzada de estructura compuesta. Una vez que las grandes fresadoras de Birken han quitado fresando las antiguas capas de asfalto, se efectúa la distribución y la constitución de la nueva capa base, fijada hidráulicamente por medio de niveladoras sobre orugas. De la compactación de la capa base fijada hidráulicamente se encargan las apisonadoras. Las asfaltadoras de carreteras de Vögele asumen la pavimentación precisa de la capa de asfalto, la base para la armadura y la calzada de hormigón. Sobre la E17 realizamos uno de los mayores proyectos para autopistas de Bélgica. El plan, por una cuantía de más de 30 millones de euros y una superficie cercana a los 340.000 metros cuadrados, tuvo que ser llevado a cabo en solo 6 meses. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin vacaciones y sin festivos, con el fin de reducir al mínimo posible los perjuicios para los conductores. Al fin y al cabo se trata de una conexión muy importante entre Amberes y Francia, con un gran volumen de tráfico. La pavimentación de las calzadas de hormigón, la tarea más significativa del proyecto, precisión en la pavimentación, compactación del material en el mayor grado posible, la mejor calidad superficial para calzadas perfectamente llanas, tareas para el acabador de encofrado deslizante de Birken SP850. En Birken, Bélgica, como sucursal del Grupo Birken, ofrecemos a nuestros clientes una asistencia claramente estructurada y orientada al cliente. El éxito de estas medidas prueba de manera inequívoca la importancia de nuestro servicio postventa. El resultado es un cliente muy satisfecho, que a pesar de la fuerte presión de tiempo, consigue alcanzar su objetivo tanto económica como técnicamente.
Un proyecto de esta magnitud, con un calendario tan estrecho, supone, además de las exigencias técnicas, también elevados requisitos para el servicio técnico de la maquinaria, un servicio que ofrece el Grupo Wirtgen gracias a sus sucursales a nivel mundial. En acción sobre el terreno, la Wirtgen SP850 en la pavimentación del hormigón de las calzadas de 25 centímetros de grosor y 7,5 metros de anchura. Nos hemos decidido por Wirtgen porque no queríamos dejar nada al azar. En el preludio del proyecto analizamos diferentes conceptos. Nuestra elección recayó en la Wirtgen SP850. Esto tenía diferentes razones. La máquina posee un sólido encofrado deslizante, cosa que resulta importante para la alta calidad en la pavimentación del hormigón y de la planicidad de la superficie. La máquina posee un peso propio muy elevado, garante asimismo para una excelente calidad de pavimentación del hormigón. A esto hay que añadir el magnífico concepto de la máquina y la larga y excelente colaboración con Wirtgen Bélgica. Con el fin de lograr una combinación óptima de disminución del nivel de ruido y agarre, se utilizó el método constructivo del hormigón lavado, en el que la granulación rocosa se pone al descubierto por medio de un tratamiento especial de la superficie. La mezcla de hormigón que hemos empleado era hormigón superficial típico, es decir, un hormigón con contenido en cemento relativamente alto y una baja relación agua-cemento. Esto da como resultado un hormigón muy sólido. El tamaño máximo del grano ascendió a 20 milímetros. Pero con este pavimento de una capa queremos tener las piedras pequeñas en la superficie. Por este motivo se eligió especialmente al alza la proporción de grano fino, con tamaños de grano de entre 4 y 6 milímetros en la línea granulométrica. Precisamente estas pequeñas piedras formaron la estructura superficial de la calzada después de la compactación del hormigón y después de retirar el mortero superficial. 24 horas al día, 7 días a la semana. 3 turnos de trabajo. Servicio continuo para la Wirtgen SP850. Una tarea que el acabador de encofrado deslizante ejecuta sin problemas con una perfección técnica. El resultado, superficies de hormigón llanas con la máxima capacidad de soporte, que también resistirán los esfuerzos futuros. Wirtgen, para unas mejores carreteras. En este video tenemos como objetivo explicar el proceso de colocación de concreto hidráulico para una losa de pavimento rígido. El proyecto está ubicado en la urbanización del condado Vicolinci, que se encuentra en el cantón Daule de la provincia del Guayas. Nos encontramos en la urbanización del condado Vicolinci, ubicada en el cantón Daule de la provincia del Guayas. Esta es una obra de tipo urbanístico, en donde se encuentran rubros de movimientos de tierra. En este proyecto, el movimiento de tierras fue un volumen compensado, es decir, que el volumen de corte es igual al volumen de relleno. La parte baja de la obra fue rellenada con el material que se encuentra en la parte alta. Ese material fue extraído del cerro que se encuentra en la parte posterior. Luego de haberse realizado el corte, se hizo un estudio de este talud para evitar su deslizamiento. Se utilizó el método de círculos de fallas, llegando a la conclusión del uso de bermas estabilizadoras. Para conocer el tipo de suelo de la zona, se realizaron los ensayos respectivos, los cuales fueron CBR de 30.71%, Proctor para conocer la densidad seca máxima, que fue de 2.146 kilogramos metros cúbicos,
Se hizo un ensayo de humedad que fue de 6,8% y se realizaron los ensayos de límites de Atterberg que fueron límite líquido 25%, límite plástico 20%, índice plástico 5%, siendo así, acorde a la carta de plasticidad, un suelo limoso arcilloso con baja plasticidad. El diseño vial, que incluye curvas horizontales y curvas verticales, en las especificaciones dice que deben de ser del 0,5% en pendientes mínimas y del 10% en pendientes máximas. También tenemos el bombeo, que va del 2%. Esto garantiza pues, un buen drenaje y con ello la buena funcionabilidad de la vía. El mejoramiento en este diseño vial es de 80 centímetros. Se hizo una especie de pedra frenada. A pesar de que el estudio indicó un valor de 60 centímetros, se consideró un poco mayor al valor obtenido para no tener inconvenientes. Una vez ya implantada la plataforma, colocado el mejoramiento y la base clase 1, se procede a realizar los bordillos primero. Los bordillos tienen una resistencia a la compresión de 240 kilogramos por centímetros cuadrados. Una vez de ser realizado, se procede a la parte del pavimento. Esta es una vía que tiene 10 metros de ancho, tiene 0,6 metros de bordillo, tiene 4,4 metros desde el eje de la vía hasta el filo de la cuneta alta. De concreto. Las juntas en el pavimento de concreto permiten los movimientos y evitar las fisuras irregulares y el agrietamiento a edad temprana. Las grietas en el concreto no se pueden prever completamente, pero pueden ser controladas y minimizadas mediante las juntas. Existen dos tipos de juntas. En juntas transversales son de contracción, construcción y dilatación. En juntas longitudinales tenemos de contracción y construcción. Juntas transversales en el pavimento rígido garantizan la transferencia de cargas. El dowel es un elemento prefabricado que consiste en una canastilla electrosoldada que lleva soldados los pasadores en un solo lado, lo que garantiza que el elemento se ubique a la mitad de la losa. Los dowels evitan roturas de los bordes de la junta de los pavimentos rígidos. En el sistema de junta longitudinal se emplean barras de hierro corrugado, las cuales son posicionadas en la junta longitudinal. Estas se diseñan para mantener las caras de las losas perfectamente unidas. Para una correcta aplicación se debe realizar una revisión geométrica de la junta a instalar. Debe de establecerse una correcta distribución o distanciamiento y alineación. Junto con las juntas transversales, controlan las fisuras en los pavimentos de concreto. Todo esto se genera para realizar una buena transferencia de cargas y mantener la losa unida en la junta longitudinal. El sellado tiene como objetivo evitar el ingreso de agua por las juntas, lo que podría afectar tanto los pasadores o barras de amarre como la capa de subbase del pavimento, a la que podría llegar a erosionar, provocando el bombeo de finos por las juntas y el escalonamiento de las mismas por descalce de las losas. El sellado impide también la entrada de elementos incompresibles en las juntas, que podrían provocar desportillamientos e incluso roturas de esquinas. Por ello se recomienda sellar todas las juntas, tanto longitudinales como transversales. Colocación del concreto hidráulico. En primer lugar, observamos el mixer o camión mezclador del concreto, que es el que dentro contiene la mezcla a colocarse. Como se indicó, esta debe de cumplir con una resistencia de 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El suelo es humedecido con el fin de que alcance su humedad óptima y una resistencia establecida. Se colocan los dowels, los cuales deben estar engrasados. Se prepara el mixer para que se proceda a la colocación del concreto hidráulico a una velocidad y altura adecuada para evitar su segregación.
Con la pala se distribuye la mezcla de la manera más uniforme posible, mientras el mixer sigue vertiendo la mezcla. Se hace uso de una manguera vibratoria con el fin de eliminar el aire atrapado durante la colocación del concreto, y es importante para garantizar la vida futura del concreto, ya que evita la disminución de resistencia del mismo. Cuando ha sido debidamente colocado, se procede a trabajar en las geometrías de los elementos colocados y darle su textura. La burra, como coloquialmente se le llama, es un elemento longitudinal de acero que ayuda a la extensión de la mezcla. El flotado pule el acabado superficial del concreto quitando imperfecciones en su superficie como los poros. Se remueve con paletas los defectos dejados en el flotado. Paletas y palas de albañil. Se utilizan para extender la mezcla. Palustre o paleta. Tienen forma triangular y ayuda a dar filos o mezclar. Paletín. Se utiliza para acabados. Espátula. Repara defectos. Además de ello, se colocan los tie bar, que son las barras de acero corrugados que ayudan a la transmisión de cargas. Se realiza el corte del concreto para evitar la retracción plástica del mismo e inducirle las fisuras de forma controlada. Se lo hace con una herramienta llamada aleta de tiburón. Claramente, estas juntas deben de ser identificadas antes del descargue del concreto. En este caso, las separaciones se hicieron al momento. Se realiza el ensayo de revenimiento para determinar la consistencia del concreto fresco y para verificar la uniformidad de la mezcla. Si existe una caída lateral o una inclinación del concreto hacia un lado, el ensayo debe ser repetido. Además de ello, se realizó la toma de los cilindros de hormigón para posteriormente realizar el ensayo de compresión simple que verifica la resistencia del hormigón a los 28 días. También se realizó el ensayo a la resistencia a la flexión mediante la toma de vigas. Este ensayo se expresa como el módulo de rotura en libras por pulgada cuadrada, que es determinada mediante los métodos de ensayo ASTM C78, que indica que es cargada en puntos tercios, o ASTM C293, que es cargada en el punto medio. El acabado del concreto dependerá del uso que se le dará al mismo. En este caso, se ha realizado en la superficie el rastrillado de la losa de hormigón. Esto influye en la resistencia al deslizamiento, la calidad de marcha, los niveles de ruido y condiciones de drenaje. Finalmente, se realiza la colocación de silicona autonivelante que sirve de sello para las puntas de los bloques de concreto. En este caso se utilizó el sellante AP3. Se debe tener en cuenta que la subbase debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como son su granulometría, los límites de Atterberg y el CBR.
Esta subbase se debe encontrar a un solo nivel. Eso ayudará a que el espesor de la losa sea constante en toda su longitud, lo que permitirá que no se agriete la losa de pavimento. También debe cumplir que sus pendientes transversales y longitudinales deben ser las mínimas establecidas por la norma, lo que ayudará para un buen drenaje de la vía. La colocación correcta de los dowels permitirá una buena transferencia de cargas. Las juntas deben realizarse a una distancia correcta para evitar la fisuración de la losa de hormigón. Bien, ahora quiero que se fijen, o bueno, si se han fijado, la diferencia de trabajo con lo que es una planta, no, con una terminadora de concreto, y la diferencia con lo que se hace manualmente. O sea, colocar manualmente, siempre se va a utilizar el mixer, sea que lo hagas con terminadora o de forma manual, pero es muy complicado, ¿no? Es bastante trabajo, mientras que la terminadora lo hace rápido, ¿no? Pero por lo general la terminadora se utiliza cuando tengo grandes volúmenes de pavimento rígido, porque también los costos de operación y de mantenimiento son muy elevados de ese equipo, ¿sí? Y además necesita una provisión constante de concreto. A veces cuando se vacía de forma manual, a lo mucho se pueden vaciar entre 6 a 8 mixers diarios, ¿ya? 4, 6, 8, no se puede más, porque también el sol, el viento y todo puede afectar, ¿no? Pero en el caso de la terminadora, uno tras otro seguido puede hacer el trabajo y lo hace muy rápidamente, ¿no? Entonces necesita una provisión constante de concreto, harto equipo. Entonces, por lo general, esas pavimentadoras no son muy utilizadas aquí en el medio. Hay algunos que las tienen, pero por lo general son para proyectos grandes, ¿no? No para cosas pequeñas. Y el método más utilizado y convencional, pues es el que se utiliza de forma manual, ¿sí? En base a la regla, frotachos y demás, se puede hacer el colocado, ¿no? Entonces, es mucho trabajo cuando no se utiliza un equipo adecuado, ¿sí? Bien. Ahora veamos otro elemento que es importante dentro del concreto, que es el camión mixer, ¿sí? Entonces, ¿alguna vez han debido ver un camión mixer? Son bastante comunes aquí en el medio, ¿sí? Entonces, estos camiones prácticamente pueden llevar solo concreto. Esta parte de acá se llama la mochila, donde lleva agua, como unos 500 litros de agua, que está presurizada y puede botar a presión. Generalmente se utiliza para agregar agua o limpiar, ¿no? El mixer cuando se termina de trabajar, ¿no? Entonces, esas son la forma por lo general de los camiones. Bien, jóvenes, saquemos una evidencia. La siguiente clase veremos esto de los mixers. Ven a sus cámaras, por favor.
Muy bien. Entonces, recuerden, la práctica 2 está formada por 3 partes. 1, tienen que hacer una descripción del equipo que van a utilizar y el personal que se requiere para manejar ese equipo, ¿sí? Lo más eficiente posible. 2, tienen que elaborar un plan de trabajo, ¿sí? Y 3, que va a servir como anexo, las especificaciones técnicas de todos los equipos, me refiero a tractores o camiones que están utilizando. Sí, y eso les va a servir para poder hacer el cálculo de productividades y también de costos. Que es una parte que ya vamos a entrar al asunto de costos, que va a ser el segundo parcial. Bien, si no hay más, quedamos acá. Nos vemos. Chao, Inge.